de la mañana. Así que vamos a hablar sobre estos entretelones del contrato entre la OMPE y la empresa Gálaga con Carla Gaviño, que es especialista en gestión pública y está con nosotros. Señora Gaviño o doctora Gaviño, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, luego de este largo preámbulo, porque hay que poner un poco la situación que es política, que es electoral, pero que tiene que ver también con contratos del Estado, que es importantísimo y que en muchos casos hasta la propia prensa desconoce el tema de la gestión pública, que no es que firmas un documento y esto está al día siguiente o a la hora siguiente. En el Estado todo sigue procesos que tienen que cumplirse. Por ejemplo, el tema de los contratos que tienen que efectuarse, en este caso entre la OMPE y la empresa de servicios generales Gálaga, que es una compañía que cuando uno busca información en las redes sociales, mejor dicho, a ver, en la propia Gálaga lo que encuentra es que tiene solo 13 trabajadores. El señor Álvarez decía ayer, o Alvarado para ser precisos el nombre del gerente, que cuentan ellos con 200 unidades, o aseguraban 200 unidades. La Contraloría dice que, de acuerdo al contrato, lo que se buscaba asegurar eran más de 40, es decir, casi la cuarta parte. ¿Qué entretelones, así como lo hemos puesto en el banner, podemos encontrar o ha visorado usted como experta de todos estos últimos días en este contrato? Claro, mira, primero que nada creo que es importante aclararle a nuestra audiencia la finalidad de una contratación pública. Correcto. La finalidad en los contratos públicos es proveerle al Estado, en este caso a la OMPE, de aquellos bienes o servicios que necesita para poder desarrollar adecuadamente sus funciones. De manera temporal. Exactamente, en una temporalidad determinada y conforme a un cronograma y a las características establecidas en esa contratación. En el caso puntual de la OMPE, así como de las otras entidades que forman parte del sistema electoral, la Ley de Presupuesto de 2026, vigente en la actualidad, ha exceptuado a la OMPE de aplicar las contrataciones del Estado, es decir, la Ley de Contrataciones Públicas regular, ¿no?, la general, para realizar estas contrataciones en el marco de los comicios electorales de 2026. Pero la propia ley establece que la OMPE tiene que aprobar los lineamientos para hacer el proceso de selección correspondiente y que, no obstante, los principios de las contrataciones públicas previstos en la Ley de Contrataciones Públicas se siguen aplicando. Doctora Gaviño, estos lineamientos son lo que se conocen como TDR, términos de referencia. Los términos de referencia son importantísimos porque son las reglas con las cuales los postores van a ser evaluados, calificados, y ahí es donde está previsto qué es lo que exactamente tienen ellos que presentar. Entonces, cuando yo veo un término de referencia, o por decirlo en términos coloquiales, la solicitud que está haciendo la entidad pública, yo como tercero postor es ahí donde me entero qué es lo que se va a contratar, con qué características y qué tengo yo que presentar, y también cómo se va a medir lo que voy a presentar. Y si mi perfil, ya sea personal o empresarial, se adecúa a lo que están solicitando. Exactamente. Entonces ahí viene parte de lo que ha surgido en estos días como un aspecto de controversia, justamente, ¿no? Porque en el marco de estos lineamientos generales que se le permite aprobar a la OMPE, ellos sacan una disposición y se sacan este término de referencia. Y en esos términos de referencia efectivamente se piden una cantidad determinada de vehículos, se autoriza, de acuerdo a lo que han señalado los propios miembros de la OMPE, a que un porcentaje determinado sea subcontratado. Así es. Y inclusive se establece un volumen que tienen que tener estos vehículos, ¿de acuerdo? Que me parece que eran 10 metros cúbicos por ahí. Con y sin cabina, ahí viene el gran problema. Exacto, porque de acuerdo a lo que está previsto en los términos de referencia, en lo que se ha podido ver de lo que ha salido en los medios, ¿no?, los extractos, ahí lo que dice es que este volumen se va a medir conforme a lo que dice la tarjeta de propiedad y también un certificado único de tránsito, que es el que habilita. No señala que se va a medir con otro criterio adicional. Entonces, los postores que no resultaron ganadores justamente han estado señalando que la OMPE descontó un volumen determinado correspondiente a la cabina donde están ubicados pues el conductor, el personal de la OMPE, no las personas en la parte de adelante donde están pues las personas que manejan y los asientos.
Entonces, descontando eso, no todos los vehículos llegaban a los 10 metros cúbicos, pero eso no estaba señalado en los términos de referencia. Eso ha sido algo que los postores no han tenido conocimiento según lo que indican las otras dos empresas que participaron de este proceso de selección y que quedaron descartadas, ¿no? Entonces, la crítica de ellos va en cómo así me descalifican en base a reglas que no formaban parte de lo que se comunicó, cuando justamente dentro de los principios, esto es importante recordar, que la ley de contrataciones dice se aplican, inclusive estas contrataciones, los principios de la ley general. Dentro de los principios está la transparencia y la facilidad de uso. ¿Qué quiere decir? Que las reglas de cada contratación tienen que ser publicadas por la entidad pública para ser puestas en acceso a disposición de los postores, y ahí tiene que estar con claridad las características de lo que se va a contratar y cómo se va a medir y evaluar. Porque pareciera, luego de haber escuchado las opiniones de las empresas que no lograron justamente la adjudicación, pareciera que esto fue hecho a la medida. Es parte de lo que lamentablemente está surgiendo, y es que cuando una entidad pública no es clara en lo que está colocando en blanco y negro y que está publicado en su web y que permite que los demás postores, que el mercado lo tome como la regla para competir, vienen estos problemas, estas incertidumbres. Si estamos diciendo esta es la capacidad que tienen que tener los vehículos en el término de referencia y se mide en base a estos documentos, eso se tiene que aplicar, no otros criterios adicionales que no hayan sido previamente comunicados, que es justamente lo que da lugar a todas estas suspicacias, a todas estas críticas, porque en la literalidad del documento del TDR no estaba previsto. ¿Qué pesa más al momento de una contratación y determinar a cuál la adjudico? A ver, creo que forma parte de una entrevista también con los directivos, me parece, con los ejecutivos. Pero ¿qué pesa más el precio? Porque por lo general, y esto hay que decirlo, en el Estado siempre se contrata el precio menor, el de menor cuantía. En pocas palabras, el más barato. ¿Esto es una regla ya establecida o es el criterio que por lo general se toma? En el marco de la antigua ley de contrataciones solía ser lo que primaba mayoritariamente. Se ponían otros factores adicionales que se sugerían, se recomendaban. También estaba el tema de la experiencia, que era obligatorio sustentar, pero siempre el tema del precio venía a ser un criterio que orientaba por dónde iba a ir. Si bien esta contratación está fuera del marco de las contrataciones públicas, como hemos dicho, salvo los principios e impedimentos. Por el acuerdo de la ley de presupuesto. Así es. Lo cierto es que también tenemos otro principio que es del valor por dinero en las contrataciones públicas, que justamente lo que busca es hacer contrataciones eficientes con un criterio de economía, pero donde se tiene que ponderar al día de hoy los criterios tanto de la propuesta económica como de la propuesta técnica que se presentan para ver en su conjunto cuál es la que te puede llevar a elegir a la persona, al postor que mejor puede cumplir la finalidad de la contratación. Entonces, ese habría sido el criterio para otorgarle la buena pro a Servicios Generales Gálaga, porque no era la más barata, al contrario, era la más cara. De las tres que se presentaron, era la que tenía el mayor costo. Claro, se entiende que OMPE ha debido ponderar, ¿no? Precio más oferta técnica. Y en base a los precios más las características de los vehículos ofertados y la experiencia señalada de los postores, ¿quién fue el ganador de la buena pro? Se esperaría que se haya hecho una ponderación mesurada de estos elementos. Correcto. A ver, ¿cuánta responsabilidad tienen, doctora, los funcionarios que visaron el contrato y que entiendo ahora están bajo investigación? Claro, mira, en materia penal sí, lo mío es más la gestión pública, claro, no el derecho penal, pero en una lógica administrativa. O sea, hago yo el término, ¿qué área es quién hace el término de referencia? ¿El área usuaria? Sí, efectivamente. Desde la lógica del procedimiento de contratación, sin entrar a lo penal, hay un área usuaria, un área que hace el requerimiento. En este caso sería logística, que es para el traslado de material electoral. El que hace el requerimiento, ¿no? El que hace el requerimiento. Y luego hay un área que recibe el requerimiento y hace el procedimiento de selección. ¿Qué es la que hace esa área justamente la que hace el procedimiento y determina qué postor queda? Es la que da la buena pro, efectivamente, la que adjudica. Claro. ¿No? Sí. Y luego viene también a dar el visto bueno para el pago total, ¿no es cierto?, de lo que ha significado este contrato. Ahora, el señor Fan me parece que es el que ahora tiene la mirada de los funcionarios de la OMPE, porque si finalmente fue el que autorizó y dio el visto bueno para la contratación de esta empresa. Si yo como funcionario
tengo ya sanciones o investigaciones abiertas, ¿me permite firmar un contrato de este tipo? Ahí yo creo que tenemos que distinguir, ¿no? En el caso que tengamos investigaciones abiertas, en tanto siempre prima el principio en el cual no se presume la culpabilidad. La presunción de la inocencia. La presunción de la inocencia. No podemos hablar de que ese es un óbice o un obstáculo para que ejerza la función. ¿Cuándo podríamos hablar de un escenario similar? Cuando tengo un impedimento para ejercer determinadas funciones o tareas establecidos por la Contraloría o Fiscalía o la entidad que corresponda. Pero si ese no es el caso, no podemos decir que los funcionarios no hayan podido participar. Pero lo cierto es que la OMPE, para curarse en salud y también por un tema, como bien decías tú, de responsabilidad política, si saben que están realizando unos comicios bastante sensibles, ¿no? Y que van a estar definitivamente en el ojo público, como ya lo estuvieron en el 2021, han podido tomar las previsiones del caso, tanto para que en los aspectos contractuales como en los aspectos internos no se tenga ningún tipo de cuestionamiento. Yo espero más bien que esto que está ocurriendo nos sirva para que se prevea el escenario de los comicios que vienen para los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cómo queda este contrato ahora con toda esta situación atípica que se vivió el domingo 12 y que se repitió incluso el lunes 13 porque también llegaron atrasados el material electoral? O sea, supongo que para el cumplimiento de este contrato ha tenido que haber un adelanto. Sí, ¿no es potencialmente. Sí, por el monto, 6 millones de soles. Sí. O sea, ha tenido que haber un adelanto. ¿Qué va a pasar cuando el área usuaria tenga que visar el servicio otorgado? ¿Cómo queda esto? Bueno, en caso emitan la conformidad, porque ahí parece que, exactamente, ahí parece que hay un conflicto entre ambas partes, ¿no? Por lo que anuncia la empresa en medios anoche, más bien parece que no está seguro de que se vaya a efectuar el pago. Y ellos dicen, vamos a exigir hasta el último sol, como si no estuviese claro que se les tiene que pagar, porque están en una disputa a ver quién cumplió o no cumplió, literalmente, de acuerdo a lo establecido las obligaciones. En caso que se proceda de esta manera, yo creo que hay que tener en cuenta qué es exactamente lo que se había contratado. ¿También el servicio para la segunda vuelta se va a realizar con la misma empresa? No, parece que es la primera vuelta. ¿Se va a liquidar? Solamente. Es solamente la primera vuelta. Muy bien, entonces tendríamos que ver ahí si es que hay escenarios de penalidades que puedan aplicarse en el caso de que se detecte que efectivamente la empresa no puso los vehículos a disposición a tiempo. Ella está alegando que estaban a tiempo los vehículos, pero que eran los materiales los que no estaban a tiempo, que excedía su responsabilidad. Entonces hay un tema de discrepancia todavía que tienen que aclarar y resolver. O sea, mientras no se resuelva esto, el pago queda en stand-by. Potencialmente la entidad pública, yo me imagino que va a tratar de alegar que no va a pagar completo, posiblemente porque no han estado a disposición los vehículos conforme ha estado anunciando parte del personal de la OMPE, lo cual se incluiría o podría incurrir en un escenario de potencial incumplimiento de algunos aspectos del contrato, ¿no? La versión de la empresa es todo lo contrario, entonces eso todavía no está del todo establecido, no está del todo claro qué fue, cuál de las partes no estuvo lista para realizar la prestación a tiempo. ¿Qué nos deja como enseñanza este caso, doctora? Este es un tema, como tú bien has dicho, donde hay muchos aspectos de gestión pública. Quisiera pensar que no hay otros adicionales, pero si nos ceñimos al tema de la gestión pública, la prevención. Yo creo que desde un inicio ha tenido que tener claridad OMPE de que las reglas que estuviera dando para dar la adjudicación estuvieran debidamente comunicadas, para evitar cualquier tipo de observación o suspicacia de parte de los postores que quedaran desacreditados, ¿ok? O que quedaran al margen, no fueran seleccionados, mejor dicho. Entonces yo creo que por un lado ahí, ¿no? Tener claridad en cuáles son mis reglas para escoger a quién le voy a dar la buena pro. Y una vez que ya tengo el contrato firmado, ¿no? Y haber escogido bien a la persona con la que estoy firmando y quiénes son las personas que están participando como entidad pública en este proceso de selección. Prever verificar que se tengan los vehículos a disposición, verificar que yo tenga el material previsto, adecuado para en los establecimientos previstos para que pueda ser recogido a tiempo. Entonces aquí hay una serie de demoras logísticas, de coordinación, de gestión interna que son muy lamentables y muy difíciles de defender también de parte de los funcionarios de la OMPE. Yo creo que esto más bien debe servir como un escenario para prevenir lo que no debe de suceder en los próximos comicios electorales de los gobiernos regionales y de las municipalidades. A nivel de ley de contrataciones, ¿se podrían
solicitar o mejorar algunos lineamientos? Mire, esto es muy interesante porque si bien están al margen de la aplicación de la Ley General de Contrataciones Públicas, eso yo creo que no exime, dado lo que estamos viendo, que el OS, ¿no?, el organismo del Estado que supervisa las contrataciones públicas, adscrito al Ministerio de Economía, pueda dar algún tipo de asistencia técnica, capacitación, de apoyo a la OMPE para realizar mejor sus términos de referencia, sus reglas contractuales, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema de cooperación interinstitucional que ha podido preverse y que en todo caso, a la luz de qué ha pasado, se puede ahora empezar a desarrollar mirando los próximos escenarios de futuras elecciones, inclusive para la segunda vuelta también. Un poco de apoyo de que, bueno, si es una nueva contratación y la tienes que hacer rápidamente, si es que no sigues con la anterior, ¿cómo la vas a hacer? ¿Te vas a apoyar en las Fuerzas Armadas? ¿Vas a contratar? Claro. ¿Qué vas a hacer? Y darle ahí una especie de soporte, de apoyo para que la OMPE no tenga menos margen de incurrir nuevamente en ese tipo de escenarios de deficiencias técnicas, ¿no? Claro, inclusive la propia Contraloría podría supervisar también los alcances, ¿no? Porque entiendo que la Contraloría no ha participado en la firma del contrato hoy, ha participado en la ejecución del contrato, sí, y en la supervisión. Pero es importante lo que usted nos dice, ¿no? Lo que era la OCE, ¿no? Que es la OS ahora, ¿no? La OS debería participar en lo que es capacitación para evitar situaciones como la que estamos viendo y estos hechos en el tema de las cabinas, ¿no? En que pareciera que que esto facilitaría que sea la empresa, de las tres que se presentaron, haya sido solo una la que se favoreció, aparentemente dándole algún tipo de beneficio. Importantísimo lo que usted nos dice. Doctora, muchísimas gracias. Muy amable, ha sido un gusto tenerla aquí. Lo teníamos siempre por la línea online y ahora la tenemos presente. Muy, muy amable. Muchas gracias. Estaba